En esta charla hablaremos del despliegue de las instalaciones, de la zonificación y de las acciones que se van a desarrollar en el teatro de operaciones en un incidente con múltiples víctimas. En estas fotos podemos apreciar algunos ejemplos de instalaciones. Arriba un hospital de campaña español que lo están armando, como puede verse. A la derecha uno argentino y el de abajo es peruano. Estas fotos tienen varios años, pero recientemente, ante las dificultades logísticas impuestas por la pandemia de COVID-19, podemos haber visto a través de los noticieros la confección de grandes y de modernos hospitales de campaña como el del Central Park en Manhattan, en Nueva York, o el del Maracaná en Río de Janeiro, más cerca, entre otros muchos ejemplos que también surgieron a través de este reciente evento. Lo comento para que vean que la complejidad de las estructuras puede llegar a ser muy variable. Con el título de la charla nos vamos a referir a las actividades que se van a desarrollar en función de ese despliegue en el terreno. Y va a incluir enviar las cosas hacia allí, va a incluir escoger el sitio apropiado, teniendo en cuenta las características geográficas y climáticas de la época, los cursos de agua inundables, por ejemplo, estructuras de urbanización como puentes o rutas, peligros potenciales, y preparar un ámbito donde pueda trabajar el equipo sanitario en forma segura, lo más confortable posible para el paciente y práctico en un amplio sentido. La atención a víctimas masivas requiere contar con un plan bien estudiado, bien entrenado para movilizar adecuadamente los recursos. Requiere realizar actividades en el sitio del evento y en eso quizá esta charla sea donde tenga su mayor utilidad, pero también requiere actividades en las puertas de emergencia que van a recibir las víctimas del evento, porque deben prepararse para una situación extraordinaria que pone en jaque su capacidad para la asistencia. Las bases para un sistema de atención a víctimas en masa incluye, como vimos, contar con un plan previamente establecido, tener personal entrenado, cuidar los materiales, una respuesta multisectorial y lo que a veces es difícil, aceitada, para que fluya con dinamismo una situación que requiere esfuerzo aunado de personas y equipos que habitualmente no trabajan juntos. Por último, en rojo, una cosa muy importante. Si una situación es compleja, es poco frecuente, seguramente se va a resolver mejor si lo intentamos o lo entrenamos con anterioridad, en simulaciones, en simulacros, si tenemos un plan preestablecido, a que si empezamos a probar estrategias justo ahí, en el propio evento. Analizaremos ahora limitantes que pueden presentarse a un sistema de atención de víctimas múltiples. En cuanto a recursos humanos, existe primero un esfuerzo de captación del recurso, de encontrar la persona idónea, una curva de aprendizaje con tiempo variable que dependerá mucho del interés y de la capacidad del individuo. Y después de eso, cuando tenemos el producto operativo, cuesta conservarlo por el alto turnover que tiene el personal que trabaja en la emergencia. Esto tiene más que ver con el personal sanitario que con los rescatistas, con los bomberos, que son generalmente una población más estable. El personal sanitario, a través del multiempleo, en ocasiones incluso la multiocupación, dado que por razones a veces económicas o de otra índole, el personal trabaja haciendo tareas diferentes a las cuales se capacitó, muchas veces abandona, y otros factores que pueden llevar al abandono son la sobrecarga laboral, dificultades en poder hacerse presente por encontrarse alejados del sitio, por ejemplo. Son dificultades que nos pueden aparecer en cuanto a los recursos humanos. Pero también los recursos materiales pueden ser una limitante. Por ahí dice centros secundarios y terciarios, si bien en una ciudad pueden estar, pero es posible que a veces el estar demasiado centralizados pueda ser una complicación, porque si pasamos en ambulancia por una zona como la de Tres Cruces con pacientes que requieran centro de segundo o tercer nivel, es muy fácil porque está lleno, pero ya si nos sucede algo cerca del centro coordinado de desarrollo, ya es más complicada la cosa
es más lejano, no tenemos tanta suerte. En cuanto a las ambulancias, por ejemplo, no parece ser un problema en la zona urbana o metropolitana, pero no olvidemos que muchos accidentes pasan en ruta o pasan en zonas alejadas a centros urbanos, en los cuales la red de ambulancias no es tan fácil que los cubra de forma inmediata y muchas veces estos incidentes terminan siendo asistidos por policía caminera y trasladados muchas veces por policía caminera. En cuanto a las radiocomunicaciones, no parece ser un problema en nuestro país, máxime con las prestaciones que nos brinda la telefonía móvil, pero no olvidemos que nuestro centro de comando unificado recibe no solamente las emergencias sanitarias, sino todo tipo de emergencias y ante situaciones de desastre o eventos complejos puede quizá verse superado. Continuando con las limitantes de un sistema de atención a víctimas múltiples, vemos que las referidas a las comunicaciones exceden lo que uno intuitivamente tendería a pensar exclusivamente vinculado a la telefonía celular o a la radio. Incluye también la caminería y los accesos para vehículos por vía aérea y fluvial. En nuestro país esto no parece ser un gran problema, pero pueden existir limitantes topográficas que a veces pueden complicar un rescate. Basta pensar en zonas agrestes como el Salto del Penitente, en La Valleja o en la Quebrada de los Cuervos, donde si uno se aparta de los caminos establecidos para el acceso, puede ser bastante más difícil el rescate. Lo mismo en amplias zonas de médanos como en el Cabo Polonio, donde también se puede ver impedido el acceso para las ambulancias comunes. Igualmente, en su mayoría, en nuestro paisaje, Uruguay no genera mayores inconvenientes de este tipo y solamente bastaría encontrar medios de transporte alternativos en algunas situaciones. En otros países vecinos sí vemos que zonas de selva o montaña constituyen un problema más importante en cuanto a la topografía y a las limitantes de comunicación. El aislamiento topográfico puede ser permanente, como en el caso de montañas o islas, donde a priori ya conocemos la dificultad en la comunicación. En otras circunstancias, sin embargo, por ejemplo, puentes sobre un curso de agua inundable, dependen mucho de si el clima adverso permitirá o no el pasaje a su través. Volvemos a recordar que en estos casos puede ser muy útil contar con otros medios de transporte, que quizá no se pueda acceder a través de la caminería, pero sí con medios aéreos, si la zona lo permite, el descenso de un helicóptero o el izamiento de una víctima, o acuático, si tiene un curso fluvial cercano. Es importante que ustedes manejen esta posibilidad de contar con los recursos. Analizaremos ahora cómo comienza el operativo que se va a desplegar en la zona. El proceso de alerta, esto es, los pasos para proporcionar los recursos correctos en el sitio. Y lo primero será confirmar el desafortunado evento. Vendrá después establecer su magnitud, su envergadura, y en función de esto despachar los recursos necesarios y disponibles en forma estratégica, es decir, capaces de resolver sin derrochar. Todas las llamadas de emergencia son centralizadas por el Centro de Comando Unificado a través del número 911. El CCU mantiene ampliamente comunicado a todos los efectores de la respuesta. Todos los sistemas de emergencia están listos para ser despachados a la orden del CCU. Policía, bomberos, servicio de emergencia médica. Una vez que se confirma el mensaje de alerta, volviéndose a comunicar con el solicitante o porque empiezan a llover mensajes de la misma índole o porque se lo haga llegar a una fuente confiable como un móvil policial, por ejemplo, entonces moviliza el primer equipo para evaluación, que por ejemplo puede ser un tren de incendio o un tren de rescate de bomberos. La evaluación inicial comienza cuando llega el primer equipo de respuesta. Debe evaluar en tanto la seguridad le permita si la situación alertada es real, qué es lo que está sucediendo allí y cómo podría evolucionar el peligro, quiénes o qué se podría ver afectado secundariamente,
Por ejemplo, si próximo a una construcción en llamas se encuentra un local con elementos inflamables, o una estación de servicio, o un hospital. De esta forma, una vez que tiene los datos a la vista, va a movilizar en forma efectiva el apoyo correspondiente. Va a solicitar ambulancias, policía, coches cisternas, coche de iluminación, lo que corresponda a su entender. En tanto, va a ser el responsable de comenzar las actividades en el terreno y va preparando el ámbito para el trabajo multidisciplinario. Una mnemotecnia para acordarse de los datos que le tiene que devolver al centro de comando es la que les mostramos verticalmente y que a su vez se corresponde con las iniciales en inglés de cada uno de los ítems. Magnitud del evento, si corresponde a una operación ordinaria, extraordinaria o un evento excepcional. Exacta localización y el momento exacto en que sucede el evento. Para esto puede ayudar la reconstrucción verbal de testigos o de solicitantes si se aproxima al móvil, el tipo de incidente, si se trata de un incendio con los detalles correspondientes en espacio cerrado, espacio abierto, si hay explosión, colapso de estructuras, si se trata de un tornado. Si hay materiales peligrosos involucrados, HAZMAT de la abreviatura en inglés, hace referencia al equipo específico de detección y control de materiales peligrosos de bomberos. Por ejemplo, si hay un escape de amonía con un frigorífico y se necesita el apoyo del equipo de HAZMAT. Accesos y rutas para evacuar la víctima, identificar si es posible varias, y transmitirlos adecuadamente a CSU, número aproximado de víctimas, lo que va a alertar y va a estimar el grado de respuesta del brazo sanitario, saber cuántas ambulancias se va a despachar, si es necesario avisar a las puertas de emergencia y hasta dónde alcanza la magnitud de la preparación fuera del sitio del evento, como habíamos visto. Y el riesgo potencial y la población expuesta. De esto ya habíamos hablado antes, ver si hay víctimas que puedan verse afectadas secundariamente, hasta dónde sería el riesgo potencial del evento. Con estos datos llamamos al centro de comando y después veremos cómo vamos siguiendo las acciones para trabajar en forma segura en la escena. Si comenzáramos de cabeza, apenas vemos la escena, de cabeza a ponernos a trabajar sin un adecuado pedido de apoyo, sin una adecuada evaluación de la situación, corremos el riesgo de que no se prepare adecuadamente el teatro de operaciones para trabajar en forma segura, de que nos convertamos en víctimas secundarias y encima no poder alertar para que llegue el equipo necesario para completar la misión en forma exitosa, rescatando el mayor número de víctimas con los recursos disponibles. Lo que haría sería desfallecer en un vano intento de rescate limitado por el número de recursos del primer equipo de respuesta frente a una avasalladora demanda de atención y una exposición riesgosa. En los eventos con múltiples víctimas, el primer equipo asistencial, el primer equipo sanitario que llega difícilmente pueda tener características asistenciales desde el inicio. Aunque vamos a tratar siempre de hacerlo, apenas se pueda, vamos a empezar a trabajar en la asistencia, pero al principio va a haber que hacer un trabajo de preparación para la respuesta, porque si no, como vimos, nos estaríamos convirtiendo en víctimas secundarias. Luego que el centro de comando tiene información del equipo de respuesta y que comenzaron las actividades en el sitio, paralelamente se informan los elementos clave de los diferentes brazos efectores para que la información después en cascada se extienda hasta activar la red encargada de cubrir el evento. Es decir, policía, bomberos, servicio de emergencia médica, puertas de emergencia y el Sistema Nacional de Emergencia al nivel que corresponda. Pasamos ahora a otro tema muy importante de esta charla, la zonificación, el establecimiento de zonas de atención. Como dijimos previamente, es prioritario trabajar en la seguridad del sitio. Garantizar primero la seguridad del equipo, porque más se va a resolver el evento si los que van a rescatar tienen que ser rescatados. La seguridad de los observadores, que en principio no están lesionados y por lo tanto con solo no exponerlos ya podrían salvarse.
Si nosotros no tenemos en cuenta el riesgo que implica el evento para los observadores y permitimos que, queriendo ayudar, persistan en la escena sin la protección, sin el entrenamiento necesario, nuestro número de víctimas y demandas de recursos pueden aumentar notoriamente y empeorar mucho los resultados. Por último, pero también sumamente importante, ya que por eso es que estamos allí, por eso es todo este evento, la seguridad de las víctimas, que debe procurarse evitando que puedan tener más o mayores lesiones. En caso de que persista el peligro, como en el caso de con fuegos o tóxicos, o en caso de que el peligro presente cambios que empeoren la situación, como colapsos de la estructura, explosiones. En cualquier caso, la seguridad también es una tarea que requiere de personal idóneo y si bien desde el equipo sanitario podemos ayudar y aportar ideas, debemos dejar actuar al personal competente para que esto no se convierta en un riesgo personal agregado. En aras de realizar este trabajo de seguridad, se van a disponer, por un lado, acciones directas que tendrán que ver con el control de los peligros presentes, como los que ya habíamos nombrado y como los que tenemos aquí escritos, pero también se van a disponer acciones preventivas que van a estar relacionadas con la restricción del acceso a ciertas áreas según la tarea que se desempeñe o el rol que se tenga en la escena. Esto es, un intento por aislar el evento y sus consecuencias o la posible propagación por fenómenos climáticos, por ejemplo, y es claro que el tamaño de las áreas que se delimiten como restringidas va a depender en gran medida del tipo de evento al que estamos asistiendo. Nos vamos a referir ahora a estas diferentes zonas de trabajo. El área roja incluye el sitio mismo del evento, donde se produjo la situación táctica. Esta zona nunca es segura, sí puede estar asegurada en mayor o menor grado, pero lo que la caracteriza es la presencia de amenaza y la ausencia de medios para evitar el peligro, es decir, no cuenta con zonas a cubierto, no cuenta con abrigos. El acceso a esta zona debe ser estrictamente restringido al personal de rescate, porque además de tener el entrenamiento físico, además de tener los conocimientos, también cuenta con el equipo de protección personal adecuado para entrar al sitio. En algunas situaciones excepcionales, el área roja puede ser muy extensa y las víctimas pueden estar muy desperdigadas y la clasificación, los tiempos para encontrar a todas las víctimas, clasificarlos y después decidir la evacuación implica que sean inaceptables para los primeros que fueron encontrados. En ese caso puede ser útil, como les decía, las situaciones que están muy desparramadas las víctimas y son áreas muy extensas, generar un área de acopio para las víctimas donde en la medida que se van encontrando se van colocando en ese sitio para que parte del personal de asistencia se dirija hasta allí, haga la clasificación y luego pueda transportarlos hasta el puesto sanitario con motivo de estabilizarlos y prepararlos para la evacuación. Por fuera del área roja que habíamos mencionado e inmediatamente pegada a esta, se encuentra la zona amarilla, que aparece en algunos manuales como naranja y en otros manuales como tibia, y por fuera otra verde o fría. Más allá de los convencionalismos de los colores, lo que nos interesa es el grado de seguridad que nos brindan estas zonas para poder emplazar ciertas estructuras y trabajar con cierto grado de comodidad. Por eso algunos autores unen el área amarilla más verde y llaman área de acceso restringido y área de acceso estrictamente restringido al área roja. El área amarilla debe estar protegida de los peligros y puede para eso aprovecharse de una construcción, de un muro o una estructura que esté a distancia suficiente para garantizar el trabajo y el despliegue del puesto sanitario, pero lo suficientemente cerca como para recibir prontamente las víctimas. El área verde es un sitio seguro de trabajo que habitualmente aloja al puesto de mando y a la noria de ambulancias que esperaría a las víctimas que fueron estabilizadas y que salen del puesto sanitario. Al área restringida no accederán salvo los trabajadores autorizados
por estar afectados a alguna de las tareas mencionadas con anterioridad. Debe dejarse también un área para las 4P o el área para la prensa, que es importante que tenga un lugar que no entorpezca en el operativo, pero que tenga cierta preferencia para que no se vuelva un problema adicional. Igualmente también un área para personalidades regionales, políticos o no, de otro orden, que sean convocadas con fines diversos para acudir al operativo, que se sientan involucradas. A parientes, familiares que se acerquen y un espacio seguro, pero que no entorpezca para observadores y curiosos. Es muy importante contar con un área de acceso y un área de evacuación. Esas son cosas que también prontamente debemos establecer y buscar los sitios más convenientes para este fin. Y después la vigilancia desde distintos aspectos. La vigilancia para mantener restringidos los accesos mencionados a las áreas que habíamos dicho anteriormente, la vigilancia para el material de trabajo, para poder trabajar sin que se nos vandalice la ambulancia, sin que nos falten cosas, y la propia seguridad personal para poder trabajar con comodidad. En nuestro esquema de trabajo incluiremos a las víctimas, incluiremos los peligros y los posibles desplazamientos de estos peligros. No debemos olvidar marcar accidentes geográficos de interés como cursos de agua, rutas, puentes, marcar los puntos cardinales, el cataviento, porque el peligro puede modificar su cono de influencia en función de hacia dónde esté soplando el viento, y porque si necesitamos el transporte de víctimas también lo vamos a necesitar. Y los otros ítems ya lo habíamos ido nombrando previamente. Vemos en este esquema una representación gráfica de cómo serían las estructuras en el terreno en un incidente con múltiples víctimas, en este caso vinculado a tránsito. Vemos la zona de impacto, el área estrictamente restringida, por fuera el área restringida. Vemos que los tamaños de las áreas no son muy grandes, sobre todo la de la estrictamente restringida, ¿verdad? Quizá concordante con que los peligros están localizados allí. Vemos el puesto médico de avanzada, el puesto de mando, los controles de acceso en ruta y el área terciaria para las 4P, como habíamos hablado. Nos estaría faltando los puntos cardinales, algún accidente topográfico del terreno y el cataviento. Acá tenemos otro ejemplo de esquema de trabajo en un incidente con múltiples víctimas, en este caso vinculado a tóxicos químicos. No tenemos referencia para el tamaño en el esquema, pero suponemos que las áreas son bastante más grandes que en el incidente anterior, sobre todo el área roja. Esto es concordante con un evento que involucre tóxicos y que pueden ser desplazados por el viento, como se ve acá en el cono de desplazamiento. El desplazamiento por el viento está en sentido opuesto a donde se escogió para desplegar las estructuras en el terreno. Vemos el puesto médico, vemos el puesto de mando, vemos el área de 4P, vemos también los controles de acceso. Todo esto constituye el área restringida y está el área estrictamente restringida. Y por último vemos que en la zona amarilla está inmediatamente adyacente al área roja el área de contaminación, para que las víctimas cuando salen del área roja rumbo al puesto sanitario primero pasen por el puesto de descontaminación que queda inmediatamente adyacente al área roja. Como habíamos adelantado, la vigilancia es prioritaria para poder trabajar en un ambiente seguro, tanto para el personal como para los materiales, evitar que sean vandalizados, que se pierdan, asegurar el correcto flujo de insumos en la medida que sean necesarios y permitir la evacuación de las víctimas una vez que estén estabilizadas y se disponga de traslado, sin olvidar la seguridad de los observadores y de los curiosos que, como dijimos, de verse comprometida puede aumentar notoriamente el número de víctimas y empeorar los resultados. Vamos a referirnos ahora al puesto de mando y algunas de sus características principales.
Es de las primeras estructuras que se van a desplegar en el incidente y tiene allí a los principales responsables de las diferentes tareas que se van a desarrollar en la intervención. Por un lado, supervisa el curso del operativo y por otro, coordina, enlaza, articula entre los participantes de los diferentes equipos de trabajo que van a estar allí. Y además con los sistemas de apoyo y de referencia para la evacuación de las víctimas. De acuerdo con los recursos que se cuenten en el lugar, pueden aprovecharse de estructuras que ya estén o armar alguna carpa o tratarse simplemente de alguna camioneta o una patrulla que sabemos que al menos cuenta con radio, con luz y con techo, lo que si el clima resulta desfavorable puede llegar a ser muy útil. Los que me ha tocado participar han sido todos carpas sencillas que se arman y se desarman rápidamente. Debe ser fácilmente identificable y también accesible, por lo que entonces, a pesar de estar en un lugar seguro, deberá también estar en un lugar estratégico, que esté próximo al puesto médico, que esté próximo a los accesos, próximo a la zona de evacuación, y de esta manera permita la fácil comunicación visual, verbal, vial. Como habíamos dicho, entre otras cosas, se evalúan la necesidad de la solicitud de apoyo. Generalmente en Uruguay, como en otros países, es bomberos quien está a cargo del operativo, pero a veces, según el tipo de siniestro, puede requerir una mayor representación militar, policial o tener importante participación la autoridad de un aeropuerto, un hospital o un sitio que tenga características particulares, que tenga planes propios preestablecidos para ciertas circunstancias, por ejemplo. Ahí contar con un referente de sitio, bueno, es bien importante. Los integrantes ya deben estar previstos, deben estar preparados, y si bien muchas de las personas vinculadas a emergencia y a desastres en un país relativamente pequeño como Uruguay se ha visto, se conoce previamente, deben conocer bien las funciones y las potencialidades de sus colegas, lo que a veces constituye un verdadero desafío y por eso es importante aceitar estos mecanismos a través de simulacros o simulaciones. Una revaloración constante va a permitir identificar las necesidades y consecuentemente solicitar a tiempo los suministros. Por eso deberá estar atento a la carga laboral de la dotación, al suministro de agua, de los alimentos, a la rotación de brigadas, que es muy importante cuando son tareas de largo aliento y pueden pasar días trabajando en el mismo sitio, a los horarios de relevo. Piensen que en nuestro país el multiempleo es prácticamente una constante en la salud y muchas veces salimos de un lugar para entrar prontamente en otro. Y también considerar el transporte de los relevos desde el sitio hasta la base, porque a veces son alejados de zonas urbanas. El puesto médico centraliza la información del evento y por lo tanto esta información puede ser aportada a los integrantes del operativo si la necesitan, a los sistemas de apoyo para que estén preparados y a la prensa a quien debería referirse una única voz, la voz del portavoz oficial. Esto debería ser en forma pautada, salvo que la situación amerite instancias adicionales. Esta es una forma de garantizarle a la población de que va a tener información de primera mano, consistente y de carácter oficial. Si no es así, a la prensa le va a llegar información desde distintos voceros que no siempre puede ser coincidente y no siempre puede ser veraz, con las consecuencias nefastas que traería cargadas, por supuesto. Y por último, el puesto de mando es el encargado de terminar el operativo. Ahora nos vamos a referir a los trabajadores que estarán haciendo su tarea en el área estrictamente restringida. En el área roja solo van a entrar equipos de rescatistas capacitados y equipados. En la diapositiva vemos que hace referencia a la participación de voluntarios. Al respecto es pertinente una consideración. Si bien en situaciones de desastre una mano tendida es especialmente apreciada, debemos tomar la precaución de que no se convierta en víctima secundaria.
ya sea por su capacitación, por la disciplina, que no cometan imprudencia, por su seguridad, que no tengan los equipos de protección personal adecuados, por ejemplo. Sea por lo que sea, deberemos tener esa especial precaución al momento de trabajar con voluntarios. Su función será identificar las víctimas y extraerlas por orden según un triage, una clasificación primaria, acercándolas hasta el puesto sanitario. Si bien lo establecido es la realización de la búsqueda y la extracción de acuerdo a un triage primario de las víctimas, hay situaciones especiales que nos pueden alterar el plan, como por ejemplo el caso de víctimas que estén acumuladas en espacios confinados y exista un riesgo inminente para la víctima o para los rescatistas, y entonces en ese caso es muy difícil el ingreso para poder clasificar allí. Simplemente se van sacando las víctimas en la medida que se tiene acceso a ellas, que podemos verlas, que tenemos acceso a las víctimas, y luego una vez afuera sí podría realizarse la clasificación en una zona de acopio que estuvieran con cierta seguridad para poder hacerse la extracción hasta el puesto sanitario. El mismo recurso de área de acopio lo habíamos nombrado en las situaciones donde el área roja era muy vasta y las víctimas estaban muy desperdigadas, y de pronto en estos casos incluso puede ser útil el repartir la zona roja en subsectores de tal forma que también se puedan distribuir los grupos de búsqueda y rescate y se disminuyan los tiempos de localización y extracción. En cuanto al triage, es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones y por lo tanto tendrá sus diferencias según la tarea que estemos realizando y la decisión que debamos tomar. Influyen para tomar esas decisiones factores como la urgencia con la que la víctima necesita la asistencia, las chances de vida que tenga y los recursos asistenciales con que estemos contando. Y esta última es una condicionante muy importante para las dos anteriores. En el triage primario, que es realizado por un rescatista, deberemos escoger a cuál víctima se va a acercar primero al puesto sanitario. Este se va a realizar con cintas de colores, verde, amarillo, rojo y negro, para los métodos tetrapolares, que son los más usuales, como es el caso del método Carfly modificado, que es el que recomendamos nosotros, pero también para el Start o para el Short, o hay varios más. Una vez al ingreso del puesto sanitario, es importante volver a clasificar a la víctima, porque es el momento de primer contacto con el equipo médico. En función de esta nueva clasificación, que habitualmente también es tetrapolar, se asignarán tarjetas de colores donde se adjuntan a los datos personales datos diagnósticos, datos terapéuticos agregados al nivel de urgencia asignado a ese paciente. Luego de una instancia de estabilización, deberá nuevamente tomarse otra decisión. En este caso, el orden en que van a ser evacuadas las víctimas del puesto sanitario. Si la respuesta de estas víctimas a la estabilización es favorable, es posible que en esta etapa tengamos menos rojos, pero la efectividad del puesto sanitario depende de muchas variables. El proceso de evacuación se realiza en forma conjunta entre los responsables de esto en el puesto sanitario y los responsables en el centro de comando, que a su vez el centro de comando es el que cuenta con la disponibilidad de camas en el centro útil para estos pacientes, que como sabemos el centro útil muchas veces no es el más cercano. También cuenta con el número de móviles disponibles para apoyo, con las prestaciones de estos móviles, si son especializados, si son comunes, y con el tiempo de arribo de los móviles. Nos referiremos ahora al puesto médico. El objetivo de este puesto médico, este puesto sanitario, es de disminuir las muertes a expensas de la primera asistencia in situ. Va a ser requerido cuando la evacuación se complique por el número de víctimas o porque haya una extracción dificultosa o por la presencia de tóxicos que necesite áreas de descontaminación. Puede ser una estructura sencilla, al abrigo, bajo techo o incluso hasta si la situación climática lo permite, puede ser a la intemperie. Lo más cerca que se pueda del incidente, siempre y cuando se emplace en área segura. Esto es muy importante. Debe estar en área segura para que podamos trabajar con comodidad.
cerca del puesto de mando, ya lo habíamos dicho, con comunicación fluida, tanto desde el punto de vista radial como telefónico, y si es posible con la posibilidad de imagen de video. Es importante destacar que los equipos Tetra modernos que actualmente utilizamos nos permite enviar una imagen de video al centro de comando, y por supuesto tener acceso a la ruta de evacuación y a la noria de ambulancias. En cuanto a las tareas a realizar en el puesto sanitario, el paciente debería salir con la vía aérea permeable, sea espontáneamente o intubado, pero con la A resuelta, empaquetado con inmovilización cervical, inmovilización de fracturas, inmovilización de empalamiento. Si tiene un neumotórax hipertensivo, deberán al menos realizarse las maniobras para dejarlo isotensivo. Y bueno, y salvo que se haya emplazado un hospital de campaña, las condiciones para hacer el tratamiento definitivo del neumotórax con un tubo de drenaje y sellado bajo agua, generalmente si el ambiente es austero no están dadas y por lo tanto se prefiere realizarlo en el ámbito intrahospitalario. Deberá también salir con un acceso parenteral permeable, sea una vía venosa periférica, un acceso intraóseo, comenzar la reposición de volumen y el tratamiento del shock. En cuanto a la reanimación cardiopulmonar, la sobrevida al paro en trauma penetrante es muy baja y la reanimación cardiopulmonar además consume muchos recursos, tanto humanos como materiales, que a su vez deben restárselo a pacientes que con muy pocos recursos invertidos y muy poco tiempo invertido tendrían mucho más chances para salvar su vida, como por ejemplo es el caso del neumotórax hipertensivo que hemos visto antes. Con solo una punción con la boca lo lograríamos volver isotensivo y aumentar mucho las chances de vida. Pero si aún creemos contar con los recursos suficientes para asistir al paro sin perder otras vidas, estaría indicado en aquellas situaciones como el paro presenciado. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un sangrado importante que paró en hipovolemia, pero nosotros detuvimos ese sangrado, por ejemplo, a través de un torniquete, en una amputación, comenzamos la reposición, tiene un acceso, una vía venosa periférica, estamos reponiéndole a ese paciente y bueno, tenemos una causa identificada, detenida y estamos actuando en su reversión. Podría ser una de las situaciones. Bueno, otra de las situaciones podría ser las víctimas de electrocución, que en este caso, como vimos, puede tratarse de un paro inicialmente respiratorio por parálisis diafragmática, por bloqueo del centro respiratorio. En este caso, si nosotros logramos que el paciente pueda retomar control de su centro respiratorio, puede tener mayores chances de vida. Y en los casos de hipotermia severa, donde el diagnóstico de muerte es más complejo, como van a ver en otra charla, que ya tendrán otra charla teórica al respecto, por eso no me voy a extender. En el puesto sanitario deberá también lograrse la analgesia del paciente o comenzar la analgesia del paciente y realizar curación de las heridas. En suma, las funciones del puesto sanitario las podemos simplificar y resumir en la clasificación de víctimas para lograr la estabilización y preparación para la evacuación. Tratar de estabilizar a la víctima para evacuarla en las mejores condiciones y trasladar al paciente hacia el centro útil en el menor tiempo y en las mejores condiciones. En suma, tipificar, tratar y trasladar, las 3T. Este es un esquema de un puesto sanitario básico con un sector de entrada donde se hace el triage al ingreso o la clasificación al ingreso, una zona de evacuación donde, como vimos, también se clasifica y luego pasan a la noria de ambulancia, y en el medio 4 sectores, 2 destinados para agudos, rojos y amarillos, y otros 2 espacios destinados para no agudos con requerimientos mucho menores, para negros y verdes. Este es el esquema de un puesto sanitario estándar que, como vemos, agrega a lo que era el puesto básico una zona de triage más amplia donde ingresan por carriles diferentes los agudos y los no agudos y un doble pasillo central para mejor circulación. Acá vemos los datos de áreas mínimas sugeridas
para 25 víctimas y personal sanitario en un puesto básico y en un estándar. Ustedes las analizarán posteriormente con detenimiento, pero ven que las medidas del área de asistencia son el doble del tamaño en el estándar que en el básico, de 65 pasa a 130 metros cuadrados, y el área destinada por víctimas se mantiene en 2,6 metros cuadrados. Luego de que se hace el triage de entrada, se trasladan a las víctimas al sector correspondiente. Es conveniente no atender más de 2 víctimas al mismo tiempo. Por supuesto, estas sugerencias están todas sujetas al personal asignado, al puesto sanitario y a la envergadura que tenga. Es muy importante registrar además los datos filiatorios del paciente, algún antecedente, datos de lo que presentó, los procedimientos que se realizaron, y por eso es importante el tema de la tarjeta de triage, que ya tiene esos datos incorporados, es decir, ya tiene la solicitud del espacio para completar esos datos solicitados. Una vez estabilizadas, las víctimas pasan al área de evacuación, donde allí se llena el registro de salida, incluyendo el móvil, el número de móvil en que se retira y el centro al que se dirige. Por último, esto es a lo que me gustaría que llegaran para concluir, un esquema de las zonas de atención que incluya el área estrictamente restringida o área roja, mostrando la localización del evento, las víctimas separadas o no por subzonas, según sea el caso, según corresponda, una zona de acceso restringido que incluya el área amarilla y verde, el puesto de mando, el puesto sanitario con su entrada, con las subáreas divididas en zonas de agudos y no agudos, el sector de evacuación, la noria de ambulancias, los accesos, el sector de evacuación, el área terciaria para las 4P, rutas, caminos, topografía que le parezca relevante, los puntos cardinales y el cataviento.